Bienvenidos a todos a este canal y a este espacio donde estamos haciendo una serie de reflexiones en torno a lo que está sucediendo con las artes y la cultura en estos tiempos de pandemia a nivel mundial. En este caso tenemos el honor, el gusto de estar conversando con Ricardo Klein desde Barcelona. Ricardo es sociólogo por la Universidad de la República de Uruguay y doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor lector en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, donde imparte asignaturas relacionadas con la sociología de la cultura, las políticas culturales, la metodología cualitativa y la teoría sociológica. Es miembro del Centro de Estudios sobre Cultura, Poder e Identidades de la Universidad de Valencia y es autor de diferentes estudios y artículos sobre políticas culturales, prácticas culturales en espacios públicos, ciudades y creatividad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te lleva el confinamiento allí en esa ciudad maravillosa que es Barcelona? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo Bueno, muchas bien? gracias por la invitación. Y bueno, acá andamos recién ahora de a poco saliendo por franjas horarias a la calle, pero hasta hace unos días atrás el confinamiento era absoluto y obligatorio. Entonces, bueno, acá andamos. Incluso tienen una aplicación, puede ser, que pusieron desde Google para controlar las salidas de la gente. Bueno, eso es toda una polémica. La verdad que no tengo tan claro eso, pero sí que hay un control en el espacio público bastante importante. Sobre todo también por la situación que está viviendo aún España, y en particular Barcelona, que es de las ciudades más complicadas. Entonces, bueno, también eso del control es como tiene que estar presente. Justamente de eso queremos hablar hoy, sobre el street art y cómo se resignifica el espacio público en esta época de confinamiento. Bueno, Contá- mira, en el tema del espacio público, lo que hay que tener en cuenta es el contexto en el cual nosotros nos movemos, porque no podemos hablar de un espacio público homogéneo si no tenemos en cuenta dónde es que estamos. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que si es un espacio público como uno, o si son espacios públicos, porque ¿quiénes son los que constituyen esos espacios públicos? ¿No? Eso como, entonces, ¿quiénes los constituyen? Las personas, nosotros como habitantes de la ciudad, pero también hay un punto importante que es como la administración pública, por ejemplo, como actor, constituye un tipo o tipos de espacios públicos. Entonces, si vos lo visualizás en el contexto barcelonés, es un espacio público que eh, tiene otra vida actualmente, digamos, tiene otra movilidad. Con respecto al street art o al graffiti, que son como dos líneas ahí hermanadas, pero diferenciadas también, por un lado es una oportunidad, digamos, no porque no haya graffiti o arte urbano, sino porque es una doble subversión. El graffiti, por un lado, sobre todo la línea más ilegal o vandálica, haya confinamiento o no, siempre va a intentar grafitear. Entonces, cuando hay espacios públicos que son posibles, digamos, de poder transitar por ellos, intentan grafitear, y cuando no es posible, ya la subversión es doble. Entonces, desde el punto de vista de ellos, creo que es como bastante, bueno, un desafío importante. Claro, porque el confinamiento obligatorio en ese caso, que aquí no lo tenemos en Uruguay, afecta ese tema de por dónde están los grafiteros, a dónde pueden salir, están en sus barrios o pueden ir más allá. ¿Cómo ves Claro, el tema desde el punto de vista sociológico? exactamente. Mira, en líneas generales, como esto es una cuestión más práctica, eh, en un momento dado del confinamiento acá en Barcelona, incluso las personas que salían tenían que llevar una especie de documento donde establecía para qué salías, ¿no? En caso que te lo solicitaran. Eso por eso como para mostrar un poco, visualizar un poco el nivel de confinamiento. Entre otras cosas era, bueno, ir a una farmacia o ir a comprar algo al supermercado o tener o cuidar a alguien en particular, el tema de cuidados, o en algunos trabajos en particular. Después el resto de la población que no entrara dentro de eso, no, en realidad no podía salir. Este, eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? La movilidad en la ciudad
salvo por esas excepciones, es muy difícil. Digamos, si tú estás viviendo en un barrio, sería muy complejo poder transitar por otro barrio o por otros barrios. Entonces, seguramente, si lo trasladas al colectivo grafitero, muchas veces los que están grafiteando, los que se animan o quieren salir a grafitear, son o personas vinculadas al barrio, vecinos que viven acá, o que de alguna manera ese recorrido entre la casa donde vive y, por ejemplo, el trabajo, pasan por estas zonas. Por O eso que salieron también, con alguna mentira, claro, voy sí, a también. tal lugar, y ahí sale el Estrategias, tema, el doble tema subversivo. exacto, estrategias para grafitear son muchas, pero esto trasciende al confinamiento. Es decir, esto pasa mucho también en el ámbito de la cultura y de las políticas culturales, en sentido amplio o en el campo artístico. Si bien el COVID o el confinamiento, la pandemia que estamos viviendo ahora, puede influir o incidir en un corto y un mediano y largo plazo en todos estos campos culturales y artísticos, hay una realidad que previo a eso también, digo, tenía determinadas características. Es decir, la pandemia quizás sea una dimensión de corte grueso, pero no quiere decir que por eso cambie todas las realidades. Hay realidades preexistentes que ya estaban. Y eso pasa, por ejemplo, en el graffiti. El graffiti, sobre todo el ilegal, ya tenía presente esa cuestión de generar estrategias para intervenir el espacio público. No precisaba de la pandemia, ¿se entiende? La Sí. pandemia en todo caso, o el COVID en todo caso, esta situación contextual que estamos viviendo, es un condimento más para poder salir adelante. ¿Cómo afecta en este caso también? ¿Hay una resignificación de la democratización de la ciudad desde el punto de vista de los propios grafiteros o del street art? Ellos siempre tienen presente que la ciudad, ese concepto de que la ciudad es de todos, ¿no? Después podemos debatir y discutir qué significa eso teóricamente, de manera empírica, podemos pensar, bueno, con esa lógica, entonces yo también puedo ir a grafitear, ¿no? Toda esa idea de que o puedo hacer lo que tenga ganas, pero no se trata de eso, sino de socializar el espacio público, digamos. En esa idea de que la ciudad, trasladado a una cuestión más práctica, digamos, la calle o el barrio, es de todos, y en ese sentido se animan y salen. ¿Qué hacen? Bueno, ahí hay todas las corrientes posibles del grafite y el street art, desde gente que, digamos, grafitea fachadas o incluso algunos tienen un valor patrimonial, o los trenes, cuando en el momento que había trenes, digamos, por eso también el tema contextual, eh, o el muralismo, como pasa en todas las ciudades del mundo, ¿no? Que ya tienen otro valor estético, que tienen otro atractivo para la ciudad. Entonces, en ese sentido, sí, está presente que la ciudad, por eso igual se mantiene esta de la democratización de la ciudad. Hay una transformación también de las temáticas. Tú tenías algunas imágenes para mostrarnos. Eh, He visto también que se ha creado un museo virtual en Instagram donde muestran ciertas obras que han nacido a partir de esta pandemia mundial. Contanos. Sí, eso lo de Instagram es interesante. Habría que ver, digamos, ese punto de partida de esta gente que creo que eran de Barcelona, Ujú. como idea para, digamos, mostrar desde otro lugar lo que significa el arte o la cultura, ¿no? Entonces utilizar las redes sociales con esos fines, que está bueno, está interesante, como otro formato o plataforma también, ¿no? De visualización. Esto lo que pasó es que quizás en un principio no era algo esperado que explotara de esa manera, y bueno, funcionó. Por ejemplo, acá en temas, y ahora te digo lo de los graffiti, ha pasado también dentro del campo del arte y la cultura, con músicos sobre todo que salen a los balcones o a los terrat, digamos, a las azoteas, y generan música. Y eso ha pasado que ha sido un fenómeno también, digamos, para la ciudad y la Aquí hay cultura. grupos que hacen pequeñas obras de teatro, digamos, en las calles, en el espacio público en Montevideo. Están con ese proyecto también. Claro, es como que en realidad la cultura viva, por decirlo de alguna manera, sigue estando. No es que por esta cuestión de la pandemia desaparece, sino que se resignifica. Y en el caso de los grafiteros, tiene mucho que ver,
digamos, yo ahora te voy a mostrar, digamos, algunas fotografías, y es lo que yo pude ver y visualizar a partir del barrio donde yo vivo, obviamente. Por eso, ¿por qué? Porque no tengo movilidad por el resto de la ciudad, ¿sí? Tiene que ver, y ahora vamos a ver algunas grafitis, sobre todo, que en realidad, incluso por el tipo de grafía, deben ser 2 o 3 personas, no es la misma persona, que tienen que ver con la realidad, ¿no? Tu cuarentena me hincha la vena. Es como que además tengamos en cuenta que Barcelona, si bien por un lado hay un grafiti legal importante y hay un muralismo legal importante, el orden y el control en el espacio público también es importante. Es decir, en épocas o en contextos en el cual no existiera esta realidad, estos grafitis no existirían, porque rápidamente se taparían. Claro, porque aparte es una ciudad muy cuidada desde el punto de vista turístico. Exacto, el valor turístico, el valor del barrio. Yo vivo en un barrio que se llama el barrio de Gracia, digamos, hay varias zonas en el cual, si bien, bueno, estos infectados por el virus del miedo, eh, vaga de Llobers es la huelga de alquileres. Y esto es lo que yo te decía en el sentido del barrio. El barrio también tiene una constitución material y simbólica sobre lo que significa. En la zona donde me encuentro yo hay un proceso indefinido, digamos, en lo que tiene que ver con la gentrificación, ¿no? Entonces, si bien hay vecinos de toda la vida, por decirlo de alguna manera, también hay un proceso intermedio de transformación y de cambio de esa vecindad. Entonces, en un mismo territorio conviven distintas poblaciones, y hasta el día de hoy, que si bien se empieza a controlar fuertemente, también está este fenómeno del Airbnb, es decir, apartamentos que se alquilan, pero que están vacíos, digamos, no generan comunidad, ¿sí? Entonces también es un tema como muy interesante para seguir pensando. Acá dice, quien casa no tiene, ¿dónde se refugia si no es en la calle? ¿No? Porque, y esto también pasa en Uruguay como en otros contextos. La Claro, denuncia nosotros, social de aquel que aquí se habla de la romantización de la cuarentena, ¿no? Quédate en exacto, casa. Y el que no tiene casa, ¿dónde se queda? Y la denuncia exacto. social usada desde el punto de vista de graffiti me parece muy interesante. Y a ver si, acá, bueno, la vivienda es salud, ¿no? Jugando el tema, por eso es lo que hablábamos recién, el tema de la importancia de la vivienda, pero la vivienda también es un derecho básico y un derecho humano de todos. Este, y acá aparecen otros elementos, por eso que juegan, esto se llama, acá dice demasiado tarde, con un corazoncito que no tiene que ver, quizás, acá cambia la línea, por eso el tema de los mensajes que van apareciendo, ¿no? Con respecto ¿a qué se refiere el demasiado tarde? ¿Con respecto al contexto de la pandemia o con respecto a una persona capaz, ¿no? Ese es el juego que tiene el graffiti y Soy, que también esto es una cuestión particular de la persona que lo hizo o tiene que ver con soy en el contexto actual en el cual me encuentro, ¿no? Que nos resignificamos, eh, en fin, El juego con el espacio, exacto, ¿no? El juego con el espacio, la especie de encarcelamiento en la que nos encontramos. también es ahí donde aparecen, bueno, ese juego, ¿no? Algunos son más vinculados al contexto y al territorio particular, y otros trascienden, pero están ahí presentes. Buenísimo, me encanta todo esto, me quedaría todo el día charlando sobre este tema y por supuesto te agradezco esta comunicación del otro lado del charco grande, como le decimos, Mm. una ciudad hermosa, Barcelona, a la que siempre es muy, muy agradable volver y espero que tengas un feliz término de confinamiento en estas épocas en las que también nosotros como investigadores nos sentimos un poco atrapados. ¿No? Eh, Te mando un abrazo grande y espero que pases bien. Yo te agradezco por este encuentro y bueno, y esperemos que sí, que pase lo más rápido posible esto, con las menores consecuencias posibles para todos y bueno, y pensar hacia el futuro, ¿no? Muchas gracias también a todos los que nos están siguiendo en este canal y los invitamos a participar de próximos encuentros suscribiéndose aquí debajo. Un abrazo, Ricardo, que pases bien. Un Chao, chao. abrazo.